Mi nombre es Eliezer Cáceres Santos, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy vamos a explicar la cultura en el ámbito de la antropología. Entonces, nos dice una primera pregunta, que ¿cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Pues bien, partimos del hecho de que la antropología es la ciencia que estudia al ser humano. Lo que podemos decir de la antropología cultural es que su estudio del ser humano lo hace a través de la cultura. Esto precisamente porque sus costumbres, mitos, creencias, normas y valores guían y estandarizan su comportamiento como miembros de un grupo social. Los seres humanos se diferencian de algunos animales en su aspecto social. ¿Por qué? Porque viven en grupos más o menos organizados, formando así sociedades. La antropología no podría desprenderse del comportamiento que comparten los individuos con sus sociedades. Estos comportamientos adquiridos por sus miembros y por su base cultural. Entonces, de allí su importancia y se estudia tanto en sociedades antiguas y primitivas como en la sociedad moderna que ha sido globalizada por diferentes factores. Tenemos otra pregunta pues, que nos dice ¿por qué la cultura es un concepto central de la antropología? Para contestar esta pregunta pues tenemos que decir que antropológicamente cultura es lo que el hombre crea y produce, un modo de vida y las representaciones y prácticas de todo un grupo humano. También hay otro uso, el que considera que la cultura está compuesta por manifestaciones y comportamientos. Cultura entonces es el conjunto de operaciones simbólicas y prácticas mediante las cuales el hombre está en el mundo transformándola, produciendo como un mundo específicamente humano. Es el conjunto de prácticas y representaciones simbólicas mediante las cuales la gente, los pueblos, los sectores sociales dan sentido a las acciones y actividades que ellos realizan. Otra pregunta que nos trae aquí el trabajo es cómo se han transformado el concepto cultura según los enfoques teóricos de la antropología. Entonces, lo que decimos es que la antropología en sus comienzos, al ser una ciencia experimental, consideró que el concepto cultura tenía vínculos fuertemente estrechos con un nivel de civilización alcanzado por determinado pueblo que le permitió el acceso, ahorita ¿qué? Consideró que el concepto, otra vez, la antropología en sus, voy a empezar otra vez con una pregunta. Otra pregunta que nos trae aquí es cómo se ha transformado el concepto cultura según los enfoques teóricos de la antropología. La antropología en sus comienzos, al ser una ciencia experimental, consideró que el concepto cultura tenía vínculos fuertemente estrechos con un nivel de civilización, alcanzado por determinado pueblo que le permitió el ascenso por encima del resto, garantizando su supervivencia, al menos en lo que se refiere a la memoria cultural. Vistos algunos elementos de orden moderno, la nueva antropología concibe la cultura como un elemento humano que ordena las relaciones entre iguales y establece sociedades que pueden o no ser de alto nivel, pero que igual garantizan la transmisión de valores. Esta ha sido la transformación sustancial sobre el concepto de cultura. Otra pregunta es ¿cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Pues bien, la cultura es una perspectiva histórica, creencias y prácticas tradicionales que se presentan a lo largo de generaciones, mientras que la sociedad comprende todo lo que tiene que ver con leyes, gobierno, familia y muchas otras cosas. En una sociedad puede haber varias culturas distintas,
con varios enfoques y varias tradiciones, costumbres, aunque siempre haya una que sea dominante. Por último, nos piden definir los conceptos de enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la enculturación es un proceso por el cual la persona adquiere los usos, creencias, tradiciones, valores, costumbres, etc. de la sociedad en que vive. Las escrituras de algún antepasado, hoy por hoy los medios de comunicación masiva son los medios de enculturización más modernos. ¿Por qué? Porque los medios nos enseñan a vestir, los medios nos enseñan a decir cómo pensar, los medios nos enseñan a mirar cómo comer, los medios nos enseñan hasta por quién votar, los medios de comunicación hoy en día nos enseñan cómo pensar y cómo es la ideología. Eso es enculturación. Hay varios procesos de enculturación, como información, conocimiento, costumbres, pautas, normas y procedimientos, cosmovisiones, formas de pensar. El relativismo cultural es analizar las culturas dentro de sus propios parámetros culturales, no habiendo en esta visión culturas superiores e inferiores. Apoya la diversidad de actos y visiones, pero hay que tener cuidado, no es muy bueno caer en un relativismo cultural extremo, apoyando por ejemplo actos como el sacrificio de personas, entre ellos niños, como lo suelen hacer algunas comunidades indígenas, ¿sí? Rituales que comprometen la dignidad de una persona, ¿sí? Porque hay en ocasiones que hacen rituales dándole golpes a las personas, sacrificando personas. Entonces, ese relativismo cultural es respetable, pero no hay que llegar a extremos. Y está el etnocentrismo, que es la tendencia de ver nuestra propia cultura como la mejor y analizar las demás dentro de mi propio marco cultural, o sea, yo califico esto bueno o malo, o sea, esta cultura está buena, esta está mala, esto que hacen ellos está bien, esto que hago yo sí está bien o está mal. Entonces, digamos que hay una diferencia ahí, dependiendo de mi visión centrada en mi propia cultura, desvalorizando las visiones que puedan tener las demás personas sobre sí mismo, sobre sus actos y su propia cultura. Entonces, este es lo que tiene que ver la cultura dentro de la antropología.